Antes de entrar en materia política y además preguntarle al director nacional del movimiento CREO, César Monge, sobre el matrimonio igualitario. ¿Tiene una posición el movimiento CREO? Acabamos de escuchar la argumentación de un abogado, de un constitucionalista, en torno a las posiciones de la Iglesia Católica, de la Iglesia Evangélica y de algunos organismos sociales. ¿Qué decir frente al tema? Buenos días, ingeniero. Buenos días. Usted no es abogado, es ingeniero. Ingeniero y economista, pero por favor. Al final del día ecuatoriano y tenemos... ¿Y opinión? Tenemos una opinión. Mira, yo quisiera dejar quizás a un lado para poderte contestar lo que naturalmente debería salir de mí, por mi formación, yo soy católico y obviamente... he crecido en un ambiente, yo diría tradicional, y lo reconozco. Y si eso influye en mi opinión, pues no es nada más que natural. Yo respeto mucho las opiniones de terceros, pero yo creo que aquí, más allá de un tema religioso, mi criterio es que estamos hablando de un tema constitucional. La Constitución establece un esquema claramente identificado por el cual votamos todos cuando aprobamos esa Constitución, y mi criterio es que esta decisión contradice ese parámetro constitucional que nos rige a todos. Si es que existen opiniones distintas en el Ecuador, me parece que lo lógico hubiera sido poner a consideración una reforma constitucional y luego conocer si es que la mayoría de los ecuatorianos estábamos o no de acuerdo con esa reforma, ya sea una reforma a través de la Asamblea o una reforma a través de una consulta popular. Ello no ha ocurrido. Y más allá de esta discusión, yo te digo algo que a mí me parece muy positivo de esto, y la gente dirá, pero ¿qué puede tener de positivo esto quienes están preocupados por esta decisión? Y me parece que el despertar de muchos ecuatorianos que quizás anteriormente no se habían involucrado en temas públicos, que ahora dicen, no, este tema es conmigo, es con mi familia, es con el futuro del país, tenemos que involucrarnos, salgamos a las calles, hagamos escuchar nuestra voz, generemos una presión social. ¿Para qué? Para que se respete este criterio, que es el que yo te estoy dando en este momento. Pero ya no hay forma de revisar. Bueno, hay criterios y hay criterios ahí jurídicos. Podemos generar un debate con respecto a ese tema jurídico. Pero los temas en un país no se cambian. Las cosas en un país, por más de que parezcan asentadas en cemento o en piedra, no se cambian si la gente no participa, si la gente no hace presión. Así sucedió en toda la historia, ¿no? En su momento, en los Estados Unidos, cuando los afroamericanos no tenían los mismos derechos, había muchos... Pero era defensa de derechos, ¿no? Correcto, pero es al revés. Pero a lo que me refiero es, ahí mucha gente decía, esto es así, punto, y así está, y esto no debe cambiar. Y luego en ese país empezaron a haber enmiendas constitucionales que poco a poco fueron cambiando. Claro, aquí tú dirás, pero esto es al revés. Pero al final del día estamos hablando de defender una causa. Y si hoy en el Ecuador la mayoría quiere defender esta causa, tiene que involucrarse, tiene que participar, tiene que hacer escuchar su voz, tiene que salir a la calle, como es lo que está sucediendo, y ahí se encontrará, creo yo, una salida a este problema. Lo que sí no creo que vaya a suceder es que si todos nos sentamos cómodos y escribimos, yo también escribo en las redes sociales, pero eso es solo lo que hacemos. Sencillamente, pues, no va a haber una salida para quienes creemos en la familia tradicional. Acuerdo político con el oficialismo. Muchos todavía no alcanzan a entender si es que en el ámbito de la fiscalización se puede acordar con el fiscalizado. Me refiero a que el gobierno tiene un bloque legislativo de Alianza País y acaban de experimentar en un juicio político a la ex canciller María Fernanda Espinosa. ¿Cómo entender esa fusión entre el agua y el aceite? ¿O no eran agua y aceite? ¿O eran agua o aceite? Mira, yo creo que esto pasa por la responsabilidad de ver lo que está sucediendo en el Ecuador y saber que se tiene que avanzar en temas fundamentales, no por aspectos políticos, sino por la realidad que vive el país. Yo tengo el privilegio, porque me parece que es un privilegio, de poder recorrer el país como tú conoces todas las semanas. Ayer estuve en Pedro Moncayo, aquí en la provincia de Pichincha, hoy salgo para visitar otros cantones, y lo que se siente y se vive en la parroquia o en el cantón es completamente distinto a lo que nosotros sentimos o vemos en el ámbito político. La gente en el fondo no está tan preocupada ni le interesa mucho
quién acuerda qué con quién se bronquea con quién. La realidad es que falta empleo, falta oportunidades, la familia está en una situación económica muy complicada. La gente está pidiendo hagan algo para que por lo menos el Ecuador empiece a sacar cabeza de esta crisis económica y yo tenga una mejor oportunidad, quizás no para mí, pero para mis hijos que vienen atrás. La corrupción y la fiscalización queda a un lado entonces. No queda a un lado. A lo que te quiero decir es que si nosotros podemos unir esfuerzos con varias bancadas para empujar temas, por ejemplo, como el impuesto verde, como por ejemplo la eliminación del impuesto verde, que ha sido una causa de creo, pero que se necesitan no solamente los votos de creo para poderla eliminar. Lo mismo otros tributos que también están ahorcando a los ecuatorianos. Por ejemplo, un proceso de reforma laboral que permita que el Ecuador pueda contratar más trabajadores en los diferentes emprendimientos, que hoy en muchos lugares la gente dice, no, esto de contratar gente es un dolor de cabeza, y entonces yo prefiero quedarme como estoy. Eso está dentro del acuerdo, es decir, aprobar estas reformas. Empujar aquellos temas que van a tratar de sacar al país adelante en lo económico. Ahora, dicho eso, y yo creo que ahí hay hasta una responsabilidad, y te reconozco algo, esta decisión nos genera una factura política, por supuesto que sí, y yo la siento también, te lo digo, Wilson, cuando voy de un lugar a otro, hablo con la gente de Creo y me dicen, pero este tema de acordar con Alianza País... ¿No que a la gente no le importa eso? Pero la gente de Creo, me refiero a los dirigentes nuestros, que sí están de alguna manera conectados en el tema político en los diferentes territorios. Y yo me siento con ellos y les digo, bueno, al final del día, ¿qué estamos buscando aquí? ¿Satisfacer nuestro estómago político, no nuestro sentir político, o tratar de unir esfuerzos en las cosas que creemos hay que impulsar para sacar a la gente de este momento difícil económico? Independientemente ¿Este acuerdo es entonces en nombre del país? Yo creo que es en nombre de los ecuatorianos que están esperando que los políticos en estas esferas políticas se pongan de acuerdo para impulsar temas que saquen al país de esta crisis económica, independientemente de aquello. Ahora que hablamos de un tema de fiscalización, si el movimiento Creo hubiera echado marcha atrás, por ejemplo, en el tema de María Fernanda Espinosa, yo estaría de acuerdo que la gente diga, bueno, aquí Creo ha declinado en sus principios, porque ha sido desde el inicio de este periodo hasta ahora el gran fiscalizador en la Asamblea. Eso no ha cambiado, porque esos son temas políticos, pero en los temas que tienen que ver con el bolsillo de la gente, con la vida, el diario vivir de las personas, si nosotros tenemos que poner nuestro voto para poder apoyar causas que saquen al país adelante de la crisis económica, yo creo que la responsabilidad es hacerlo. En lo personal, ¿eso te genera una factura política o tus contrincantes te van a golpear? Bueno, que así sea por el bien del país, en lo fundamental. César, Arroz Verde, ¿cuál es la posición? ¿Entra dentro de este acuerdo legislativo o esto está fuera? Mira, yo creo Me refiero a las denuncias de corrupción, de financiamiento irregular de las campañas de Alianza País. Mira, el mejor, a veces es muy bueno, Wilson, contestar con hechos concretos. Nada ha cambiado en la intención del movimiento Creo que se investigue esto a fondo y en todos los periodos presidenciales. El mejor ejemplo de esto es que yo, sin ser asambleísta, yo no tengo inmunidad, no tengo ese privilegio y esa suerte que por eso le están siguiendo una acción que tienen mis compañeros, que creo que hacen un muy buen trabajo. Tomamos la decisión hace 2 años, en el 2007, de acercarnos a las autoridades competentes y decir, aquí estos elementos que son públicos y que deben investigarse porque estarían configurando lo que hoy se conoce como arroz verde. ¿Se refiere usted al financiamiento de la primera campaña? No solo de la primera campaña. Cuando nosotros en agosto del 2017, Wilson, nos acercamos a las autoridades competentes, entregamos algunos elementos como cuáles. Primero, este audio que circulaba públicamente en las redes sociales. De Fabricio Correa. De Fabricio Correa diciendo, mi hermano se hizo amigo de los señores de Odebrecht cuando era ministro, y luego apoyaron en la campaña. Presentamos también aquel informe de ese medio de comunicación de Brasil, la Folha de Sao Paulo, que hablaba de las aportaciones de estas empresas internacionales, lo cual es ilegal, es corrupción, a la campaña de Alianza País en millones de dólares, la campaña del 2013. Y luego presentamos también aquel video que lo vio el Ecuador y usted también, y se lo analizó, donde salía Ricardo Rivera hablando con Concienzao Santos, y hablaban de, bueno, necesitamos dinero para la campaña de vidrio, es decir, de mi sobrino, es decir, de Glass, y luego le hablan de millones de dólares. Es decir, nosotros no hemos tenido distingo en decir, investígate esto, pero no lo de acá, no, todo.
porque lo que no puede pasar es que nosotros vayamos a una elección el año 2021. Pero usted se ha metido en la intimidad, dice Fabricio Correa. Bueno, pero esto es, digamos, esto es tan ridículo. ¿En la intimidad de la campaña, en la intimidad del país, o en la intimidad de Fabricio y su hermano? No, es una cosa que no tiene sentido para la gente que nos está escuchando y nos está viendo ahorita a través del canal Unisonorama, de lo que tú estás mencionando, por si acaso la gente no está enterada, es que después de que nosotros presentamos esta información y luego cuando surge el tema Arroz Verde, le volvimos a insistir a la Fiscalía y al Consejo Nacional Electoral que recordara que hace 2 años nosotros habíamos pedido que se investigue esto y que era bueno que se consideren todos estos elementos que como ya habían sido entregados a un organismo de control, eran ya elementos públicos. Resulta que el señor Correa me denuncia a mí penalmente, quiere que me vaya 3 años a la cárcel, porque pido que se investiguen actos de corrupción de audios que circulaban públicamente, que ya los tenían autoridades públicas. Pero que usted públicas. los volvió a presentar. Yo los presenté en agosto del 2017. Esta intención de encarcelarme a mí ahora por pedir que se conozca la verdad en Ecuador sucede ahora, lo cual es absolutamente absurdo. Pero ¿cómo puedo yo violar la intimidad de una persona con material informativo o audio que es público y que circulaba en las redes sociales? Una cosa que no tiene sentido, pero yo creo que son manotones de abogados para intimidar a los ecuatorianos que decimos no podemos ir a las elecciones del 2021 con financiamientos ilícitos de campaña o mafias financiando a partidos políticos. César, muchas gracias por atender esta invitación. César Monge, el director nacional del movimiento Creo, en diálogo con Sonorama y Canal 1.